Buenas noches, que Dios le bendiga, mi hermano. Eh, Comenzamos de vuelta a encerrarnos. Ustedes están en casita ahí sentados, nosotros acá en el local. Hemos venido al local a grabar, así que un abrazo, que Dios me lo bendiga. Esta va a ser una grabación, como decíamos, todos los viernes. En los temas de la iglesia tratamos todas las cosas que hay en la iglesia, por eso que este no lo hemos puesto en YouTube, lo hemos mandado en privado a cada uno de mis hermanos. Está en YouTube, pero privado, dice Camilo. Así que no lo hemos puesto abiertamente porque como es tema de iglesia, no. Así que un abrazo. Se extraña compartir junto con los hermanos. Veremos qué va a pasar esta semana, el domingo. No tendremos el culto acá, lógicamente ya lo dijimos el jueves. Lo tendremos, lo grabaremos. Veremos qué haremos con los ministros de alabanza, como se pueden congregar 6 personas, pueden haber. Así que a ver si los podemos poner de acuerdo con los ministros de alabanza y podemos venir, grabar la música, la alabanza y la predicación y después para casa. El problema es que vamos a ver qué hacemos porque si no hacemos culto ni jueves ni domingo, vamos a empezar a tener problemas con la economía. Así que ya Pastor José habló un poco el jueves de lo que salió la luz, en la luz, solamente la luz, 400 euros, que es algo que no lo teníamos en cuenta, que iba a salir tanto. Ya con el pastor quedamos, iremos a Endesa a averiguar qué pasó. Así que bueno, vamos al tema, vamos a lo que nos corresponde, tener fe y confiar en que Dios proveerá. Amén. Dios es nuestro proveedor, Él nunca nos ha desamparado. Así que confiamos en que seguiremos para adelante o para adelante, como dicen los de Alicante. Así que amén, un abrazo. Amén, Padre amado, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor. Queremos presentarte la iglesia, Señor, y cada uno de mis hermanos, aquellos que tienen prueba, aquellos que tienen problemas, aquellos, Señor, que están pasando a tribulaciones, Señor. Te pido que seas tú en este momento trayendo paz, descanso a su vida, Señor, por aquellos hermanos que no han podido traer los hijos, Señor, nuestro hermano Edwin, nuestra hermana Helen, Señor. Te pido que tú pongas tu mano, que le des consuelo y que tú, Señor, pronto puedas abrir la frontera para que ellos puedan viajar. Padre, descansamos en que tú tienes todo el control de este mundo. El diablo no ha controlado nada, tú eres el que controla todas las situaciones. Padre, en el nombre de Jesús, a ti no se te ha escapado nada. Señor, tus hijos están en tus manos, nosotros somos tus hijos y estamos en tus manos y dependemos de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor, santifícanos, Señor, como iglesia. Padre, prepáranos para tu venida, porque tu venida está cerca. En el nombre bendito de Jesús, toma el control de cada uno de nosotros, de la iglesia, Señor, que podamos permanecer unidos y estar más unidos que nunca, Señor, porque en la unidad, Señor, tú te manifiestas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Hablábamos de qué es predicar, que decíamos que debemos proclamar a viva voz la palabra de Dios en todas partes, donde estemos, donde vayamos. Y cuando ahora no se puede ni siquiera hacer nada en las plazas por ahora, está todo quieto, pero bueno, ya tendremos la oportunidad y Dios provocará que podamos volver a salir a las calles a predicar. Entonces, a viva voz en las calles, en las plazas, donde podamos ir a extender el reino de Dios. Por eso debemos hacerlo de cierta manera para que sea de verdad predicación y el medio sí afecta el mensaje, de acuerdo a cómo lo damos. No basta con que el contenido sea bíblico, porque decimos, no, pero lo que dije yo era bíblico. La predicación bíblica posee su propio formato que procede de nuestra vocación como heraldos y embajadores del Dios Altísimo. Acuérdense que decíamos que éramos heraldos y éramos embajadores del Dios Altísimo, que este tema lo vimos hace unas predicaciones atrás. Dice el Señor, predica con autoridad. ¿Qué es predicar con autoridad?
Miren, si nosotros vemos el más grande predicador de toda la historia, fue sin duda alguna, ¿quién se imagina? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que aunque muchos le adjudican al predicador bautista inglés, Charles Spurgeon, como el príncipe de los predicadores? Pero para mí el príncipe de los predicadores es Cristo, no hay otro. Pero estamos seguros de que aún el Spurgeon estaría de acuerdo que Cristo es el más grande de los predicadores. El título que se lo dan a Spurgeon, el mismo Spurgeon se lo daría a Cristo, con el hecho de que es Jesús el que merece el título durante toda la historia, el mejor predicador, el más grande predicador, lo máximo es Cristo. Por eso que cuando se presenta el gran predicador, no, el único grande es Cristo. No hay ninguno grande acá en la tierra. Somos pequeños. Son muchos los aspectos que podríamos resaltar de la predicación de Jesús. Pero el que Mateo señala en su evangelio es el que predicaba. Dice Mateo 7:29 y dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, Cristo predicaba, decía, como quien tiene autoridad y no como lo escriban los fariseos. Religiosos, pero no tenían autoridad. ¿Por qué no tenían autoridad? Porque ellos solamente repetían lo que otros maestros habían escrito nada más, pero sin autoridad. Por eso los escribas tenían autoridad de segunda mano, basado en la enseñanza de otras personas. Intérpretes, sean rabinos o de otras escribas, eran lo que ellos citaban todo el tiempo. Y ellos solamente repetían nada más, pero no había autoridad. Jesús era un maestro diferente, no era igual que los escribas. Él hablaba con la plena convicción de que sus palabras era la palabra de Dios mismo. Por eso que en Mateo 5:21 y 22, ¿nos lo va a leer Camilo, no? ¿Sí? Amén. 5:21 y 22. Amén. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aleluya. Es que el Señor dice, oísteis que fue dicho. O sea, oíste de alguien que fue dicho. O sea, pero yo digo, o sea, es diferente. O sea, no está diciendo, yo le estoy diciendo lo que fue dicho. No dice, yo os les digo. No está diciendo, oíste lo que fue dicho y yo estoy diciendo lo que yo oí. No. Dice, pero yo os digo. O sea, había autoridad. Y esto es lo que los rabinos les han enseñado hasta ahora. Pero dijo Cristo, pero yo les traigo la revelación de la Escritura. Y esta es la única que tiene validez. Eso es hablar con autoridad. O sea, estaba seguro de lo que decía. No estaba repitiendo por repetir. Él decía, ¿sí? Un minuto. Tenga paciencia. Amén. ¿Se ha arreglado el problema? Yo creo que sí. Si usted encuentra que se le arregló la voz de donde sale,
Hágame así que yo lo estoy mirando. Bueno. Decíamos, lo que decía Cristo decía, yo les traigo la revelación de la Escritura y es la única que tiene validez. Y eso es hablar con autoridad. Cristo decía, pero yo os digo, no estoy diciendo lo que me dijeron o lo que yo leí, yo les digo. O sea, ¿por qué? Porque estaba hablando directamente de Dios. Por eso que nosotros cuando hablamos de parte de Dios, cuando Dios nos da algo y nos hace vivir la palabra, hablamos con autoridad. La autoridad la tenemos cuando nosotros lo vivimos la palabra. Si nosotros no vivimos la palabra, no tenemos la autoridad. Por eso que no es solamente hablar, porque hablar podemos repetir toda la Biblia y todo, pero si no la vivimos. Y aunque el Señor posee una autoridad propia que no comparte con nadie, al proclamar con fidelidad su palabra, los ministros debemos hacerlo con la conciencia de que poseemos una autoridad delegada por Cristo mismo. Y es una autoridad delegada, pero sigue siendo su autoridad. Cristo nos delega la autoridad, pero sigue siendo de Él. Es su autoridad. Y Él la comparte para que nosotros podamos tener autoridad. Por eso que Pablo, escribiendo a Tito, le ordena, dice Tito 2:15, dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén. ¿Con toda qué? Autoridad, ¿cierto? O sea, Pablo está diciendo, exhorta, reprende con toda autoridad. Entonces, Pablo estaba seguro de que Cristo había dado autoridad. Y debemos notar cuáles son las cosas que Tito estaba llamado a enseñar de este modo, con autoridad. ¿Sabe qué estaba mandado Tito a enseñar? Que Pablo le dijo que las mujeres se sujeten a sus maridos. Escuchen, mujeres, que se sujeten a sus maridos. Hay mujeres que les cuesta sujetarse. Que sean cuidadosas de su casa y que críen a sus hijos en la obediencia a la palabra de Dios. Temas que como muchos predicadores ni siquiera soñarían abordar. Y Tito debía predicarlo con autoridad. Y quizás no todos se animaban a exhortar a las mujeres. Es decir, sujétese a su marido. Quizás Tito era joven y quizás no se atrevía, pero Pablo le dice, tienes que exhortar. ¿Escucharon las mujeres? Bueno, las que no les gusta sujetarse. A mí no me gusta que me mande nadie, dicen algunos. Ahora bien, no debemos confundir la autoridad con autoritatismo o autoritarismo. Porque a veces de la autoridad nos vamos a querer someter a la otra persona, porque la palabra dice que tienes que someterte. Entonces usamos la palabra a nuestra conveniencia. Por eso que algunos predicadores se convierten en pequeños pontífices, dictadores espirituales que hacen del púlpito un trono de la iglesia, de su reino, no del reino de Dios, de su reino, de lo que hay en el corazón. Y de la Biblia la usan como una herramienta de manipulación. O sea, usted ha escuchado personas discutiendo, matrimonios cristianos discutiendo con la palabra. Es que la palabra dice que tú te tienes que someter. Y la mujer dice, pero la palabra dice que me tienes que tratar como vaso frágil. O sea, están manipulando la palabra a su favor. Y eso es lo que ocurre inevitablemente cuando el predicador deja a un lado el verdadero significado del texto bíblico y lo usa más bien como una excusa para imponer sus propias opiniones. O sea, ahora yo busco lo que me conviene y de acuerdo a mi corazón, y eso es lo que yo quiero enseñar. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me conviene. La Biblia tiene autoridad porque es la palabra de Dios. Y al exponerla fielmente, escuche, fielmente, nos colocamos bajo su autoridad.
o sea, bajo la autoridad de su palabra. Y la palabra es Cristo, o sea, nos colocamos bajo la autoridad de Cristo. Entonces, por lo tanto, podemos proclamarla con autoridad. Cuando al exponernos de ella, nos estamos enseñoreando sobre la gente. Al apartarnos de la palabra, nos estamos enseñoreando sobre la gente y cayendo en el autoritarismo o autoritarismo. Aunque solo pecadores salvados por gracia, eso es lo que somos, cuando nos colocamos detrás del púlpito, lo hacemos en calidad de embajadores y debemos honrar nuestra vestidura. Porque acuérdense que cuando nos ponemos a predicar, somos embajadores de Cristo. No podemos comenzar a predicar dando excusa y decir, porque no pude preparar o prepararme de manera adecuada, no pude preparar muy bien el sermón. Así que tratando de ganar la simpatía del auditorio, diciéndoles que somos inexpertos. Es que nosotros somos inexpertos, o alguna cosa parecida. Es una de las peores formas de introducir un mensaje de la palabra de Dios. Si usted fue llamado a predicar de parte de Dios y delante de Dios, no tenemos excusa para decir, es que no tuve tiempo para prepararme. Es que por eso hoy hice lo que pude. Bueno, es lo que salió. Si usted fue llamado a predicar, usted debe prepararse. Y ya debe estar preparándose. Porque yo veo que hay muchos que han sido llamados a predicar. No se animan, pero bueno, ya el Señor ha puesto dentro en su corazón. O sea, de parte de Dios y delante de Dios, que es lo más importante. Es totalmente contradictorio y contraprudente que lo haga sin autoridad. Porque nosotros cuando predicamos con autoridad. No estamos compartiendo un tema que sea sujeto a un debate. No es para debatir. Estamos seguros de lo que estamos diciendo, que es diferente. Si a través de una exégesis cuidadosa y meticulosa está seguro de que eso es la que enseña la palabra de Dios, entonces usted tiene que predicarla con autoridad, porque está seguro de lo que está hablando. Pero si yo no estoy seguro de lo que estoy hablando, ¿cómo voy a predicar con autoridad? Esa autoridad delegada se fortalece o se debilita en proporción al compromiso que podamos tener de obediencia a la palabra que predicamos. O sea, yo tengo autoridad delegada, yo me fortalezco o me debilito de acuerdo a la proporción al compromiso que podamos tener de obediencia a la palabra. O sea, si yo no obedezco la palabra, ¿con qué autoridad voy a predicarla? Si yo no estoy sujeto a la palabra, ¿con qué autoridad voy a predicarla? Si yo no hago nada de lo que dice la Biblia, solamente la leo para enseñarla, pero no la obedezco, no tengo autoridad. La autoridad la tenemos cuando obedecemos la palabra. De ahí la exhortación de Pedro a los ancianos de la iglesia a que apacienten las ovejas. Primera de Pedro 5, 2 y 3. Lo va a leer el hermano Camilo. Está ya a 2 metros porque estamos guardando la distancia. ¿No tomaste el metro para medir? No. Pero más o menos sí calculo 2 metros y 20. 2 metros 25 tenemos. Primera de Pedro 5, 2 y 3. Sí. Amén. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén. Siga. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el... Ahí no. No leíste la Biblia en la casa. Dice, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto.
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, no enseñoreándose, sino con ejemplo. O sea, yo no puedo pedirle a alguien que haga algo que yo no lo hago. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad puedo decir, deja de pecar si yo estoy pecando? No hay autoridad. Por eso el Señor dice, aparte de eso, predica con denuedo. Denuedo, ¿qué es lo que es denuedo? Hay un elemento distintivo en la predicación apostólica que es predicar con denuedo. Hechos 2, 22 y 23. Varones israelitas. Amén. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Amén. Vemos la palabra griega que la versión traduce como denuedo, es parresia. O sea, el Señor dice que prediquemos con parresia. ¿Qué significa? Literalmente con osadía, confianza, sin miedo y con valor. O sea, cuando la palabra fue traducida que se predique con denuedo, está diciendo con osadía, confianza, sin miedo, con valor. O sea, predica sin temor. En el griego clásico esta palabra se usaba para referirse al derecho que tenían los ciudadanos libres de hablar franca y abiertamente. O sea, que hablemos franca y abiertamente. Cuando se usa en el libro de los Hechos en relación con la predicación, es para señalar el valor y la osadía de los discípulos al anunciar el Evangelio a pesar de la oposición que había en aquellos tiempos. El hablar del Evangelio en aquellos tiempos era directamente los leones, el horno, ¿cómo se llama? La antorcha humana y bueno, el apedreamiento, y había muchas formas de matar a los cristianos en aquellos tiempos. Entonces había que tener osadía, había que ser valiente. Hay verdades de la Escritura que la gente no quiere oír. Hay gente que no le gusta escuchar ciertas cosas. A la gente dice, oh, ya están hablando del diablo, ya está hablando del infierno. Ay, ustedes asustan con el infierno. ¿Sabe que la gente que no es cristiana debe saber que hay un infierno? Porque la gente cree que es broma o que no, que Dios es bueno. Nos va a llevar a todo al cielo porque Dios es bueno. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Amén. Amén. ¿Cuál leíste? ¿Y cuál te dije yo? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Técnico de oído. Problema de oído. A ver qué es lo que dice el hermano. ¿Qué dije? Sí, apuesto que el hermano dice que no, que yo dije... Primera. No, dije segunda. Quedó grabado, lo vamos a ver. No, ya. Segunda.
Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Es que no tiene capítulo 4, segunda de Timoteo. ¿No? Por eso me fui a la primera de Timoteo. Segunda de Timoteo. A ver, ¿sí? No, no tiene. ¿No tiene? Tiene hasta el 3. Bueno, a mí hasta el 3. Al tuyo. No, mira, de verdad que no. No, sí, estoy bromeando. Segunda, que dice, No, espere. hay personas que manifiestan una abierta hostilidad. Ahí está, hay cargo. Ya está. Primera, te encarezco. No, Te encarezco delante de Dios. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. sí. Te encarezco delante de Dios. A ver, sigue. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. El 1. Del 1 al 4. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. ¿Ese está tan cortito? No, pero le digo, ¿ese es el que empieza? Así, pues, por eso. Vale. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Ese? Ahí. Amén. Entonces vemos que hay personas que manifiestan una abierta hostilidad hacia todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Por lo tanto, un predicador que no posee denuedo no podrá ser fiel. O sea, en anunciar todo el consejo de Dios, como decía Hechos 20:27, anunciar todo el consejo de Dios. El predicador que fue atrapado por la verdad de Dios revelada, escuche, el predicador que fue atrapado por la verdad de Dios revelada en su palabra. Primera de Tesalonicenses 2, 2 al 4. Sí. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que aprueba nuestros corazones. Amén. ¿Te das cuenta? Una persona que ha recibido la verdad de Dios revelada no cerrará su boca para hablar de lo que debe hablar. No cerrará su boca. Ni siquiera nuestras propias debilidades y pecados que quedan al descubierto cuando estudiamos la palabra de Dios. Entonces, ¿debemos movernos a predicar con timidez? No. El apóstol Pedro es un buen modelo a seguir en ese sentido. Un hombre cojo es sanado milagrosamente y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Levántate y camina. ¿Se da cuenta qué autoridad que había en Pedro? Pero que se agolpó tanta gente en el pórtico del templo de Salomón que Pedro aprovecha la oportunidad para predicar el evangelio con denuedo y con autoridad. O sea, aprovechó, sanó al cojo y aprovechó que se amontonó la gente y nomás se puso a predicar. ¿Qué hace usted cuando se amontona gente? ¿Se pone a predicar o sale arrancando? Hechos 3, 14 y 15. Mire lo que dice Pedro cuando aprovecha la oportunidad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Amén. ¿Con qué autoridad Pedro está diciendo? Vosotros negasteis, y vosotros negaste a Cristo. Y Pedro no lo había hecho. Pedro había negado a Cristo. Pero ¿por qué Pedro tenía autoridad para predicar y decir lo que él había vivido? Porque él también lo había negado.
¿Has notado la acusación que hizo Pedro? ¿Qué pasó? No me veo. Yo no me veo. ¿Pero acaso había olvidado que 40 días antes él también había negado a Cristo? ¿Cómo puede atreverse ahora a poner el dedo acusador sobre los judíos y decirle que ellos habían negado al santo, al justo? Pedro había negado a Cristo, pero también había llorado amargamente por su traición. Sí, lo había negado, pero él había llorado, se había arrepentido. Él había vencido esa debilidad del temor. Cuando nosotros tenemos autoridad, cuando nosotros vencemos, todo lo que nosotros vamos venciendo en el Evangelio, vamos teniendo autoridad. Todos aquellos espíritus que nos atacan y que nos atormentan, tenemos autoridad después sobre esos espíritus. Todos aquellos espíritus que nos llevan a pecar y nosotros logramos vencerlo, después tenemos autoridad para hablar de aquello que hemos vencido. Por eso Pedro tenía autoridad, por eso dijo, ustedes que los negaron. Había sido restaurado Pedro. ¿Por quién? Por Cristo. ¿A quién? Al que había traicionado. Entonces, de modo que ahora puede dirigir esta acusación a sus conciencias. O sea, ahora tenía autoridad para hablar, porque él había sido restaurado. Ya no había temor en Pedro. Ya no le importaba ni morir, porque eso era lo que ellos necesitaban oír, lo que Pedro les dijo. Por eso que hay veces dice, pero ¿por qué dijiste eso? ¿Y por qué necesitaban oír eso? Juan 21, 15 al 17, el libro de Juan. ¿Cuánto llevamos? ¿Media hora? ¿Qué dice? 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. ¿Se da cuenta que Cristo lo había restaurado? ¿Me amas? Dice el Señor. El Señor te está diciendo, ¿me amas? ¿O quieres seguir en el pecado donde estás? ¿Me amas? Pero dijo, te amo más que esto. Que usted pueda decir, te amo más que esto, te amo más que este, te amo más que aquel, te amo más que todo. Como dice la canción, te amo más que a esto. No la voy a cantar porque... ¿Dudaremos en aplicar el Evangelio por nuestra indignidad? No. ¿Dudaremos en predicar el Evangelio por nuestra dignidad? No, porque tenemos autoridad cuando somos libres de todo. Cuando Cristo nos ha libertado de aquello que hicimos, queda en el pasado. Por eso dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, nuestro pasado no nos puede condenar. Somos libres. Cristo nos libertó, pero el Señor te dice, ¿me amas? ¿O quieres seguir lo que estabas haciendo? Predicamos más suavemente por miedo a que nos consideren arrogantes o más santos que el resto. ¿No es esto orgullo con una máscara de humildad? Mientras predicamos, solo una cosa importa: que el mensaje de salvación sea transmitido transfiriendo su argumento y su poder de realización a aquellos que están escuchando.
No podemos permitir que nada interfiera con el impacto divino de lo que estamos proclamando. Ni siquiera nuestra timidez. No. Éramos tímidos, ya no. Cristo nos libertó. Debemos examinar nuestros propios corazones. Debemos sentir profundamente el dolor de nuestro pecado, sí, en intimidad con el Señor. Pero el lugar para esto es en los secretos, no es en los púlpitos. El arrepentimiento profundo y la humillación del alma, si son genuinos, no constituirán mansos y gentiles. Nuestra actitud mostrará evidentemente si nos estamos poniendo a nosotros mismos en un pedestal o no, de acuerdo a cómo predicamos. O sea, ¿nos estamos exaltando? ¿Nos estamos elevando? Porque acuérdense que aquel que se exalta será como humillado. Y el que se humilla será exaltado. Pero es un trágico error predicar tímidamente también. Porque somos imperfectos. O sea, no podemos predicar exaltándonos, pero tampoco debemos predicar así como todo cohibido, tímido. Cristo, nuestro tema, es perfecto, proclamémoslo sin restricción. ¿Sabe qué? Si la palabra se nos ha revelado, si Cristo se ha revelado a nosotros, tenemos autoridad para predicar la palabra. Un predicador dubitativo, o sea, predicador que duda, no es un predicador humilde, es un hombre sin convicción. Y este problema es una dislocación de la humildad. O sea, no es humildad. Hoy estamos padeciendo de una humildad transpuesta, no es su función original. La modestia se ha trasladado de la esfera de la tendencia adecuada para sentarse en la de la convicción donde nunca debe estar. Un hombre debe dudar de sí mismo y no de la verdad que ha asumido, pero esto se ha invertido. Estamos en vía de producción una raza de hombres demasiado modestos mentalmente para creer en la tabla de multiplicar. Siempre hemos de ser humildes. Amén. Pero jamás debemos mostrarnos inseguros. Una cosa es humildad y otra cosa es ser inseguro. O tratar de excusarnos para predicar el Evangelio. Dios no nos quiere inseguros. Está bien, humilde, pero no inseguro. Así que vamos a quedar hasta acá porque tenemos que prepararnos para irnos antes que hasta las 10 tenemos para llegar a casa. Y aparte que estamos tan lejos, bueno, tenemos que tomar el tren, el autobús, no. Así que nos vamos retirando. Un abrazo a todos mis hermanos, que Dios me los bendiga, que el Señor me los guarde y que esperemos pronto estar nuevamente congregados en este lugar y confiando en el Señor, que el Señor proveerá. El Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Así que muchas bendiciones y un abrazo para todos y que reciban la paz de parte de Dios y el amor de Dios. Lo amo en el amor de Cristo. Que Dios me los bendiga.